Saludándoles en el glorioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Trayendo en esta hora un tema maravilloso para ustedes, y el tema que traemos es, o se titula, ¿quién o qué es la mujer virtuosa? El texto que tomaremos como base está en el capítulo 31 de Proverbios, el verso 10, que a la letra dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Generalmente en las iglesias o congregaciones, como usted lo quiera llamar, cuando hay un evento dirigido por las mujeres, pues se acostumbra a leer este texto dedicándoselo o haciendo énfasis en mujeres de virtud, olvidándonos o desconociendo que este mensaje es una profecía. En la Biblia, cuando se emplea la palabra mujer o cuando se va a hablar de una mujer, podemos asociarla a varias aplicaciones o significados. En la Biblia la palabra mujer puede significar pues una mujer literalmente, una mujer cualquiera. Puede significar también una nación. Cuando se habla de la palabra mujer puede significar una nación. Pues también se asociaba la palabra mujer a la sabiduría. Puede significar o se asociaba la palabra mujer a una doctrina o simplemente a una congregación, o en este caso, pues en el nuestro, a una iglesia. Para empezar a estudiar este hermoso pasaje, pero pasaje profético, veamos algunas cosas que debemos saber de este pasaje, porque quien desconoce el contexto histórico, pues no podrá entender bien este texto de la palabra de Dios, pero si conocemos la parte histórica o algunas generalidades de este texto, pues vamos a poder discernir mejor lo que nos quiere decir este texto, el proverbista, y que lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque esta enseñanza es aplicable a nuestras vidas. Así que dispongámonos. Y lo primero que vamos a ver es que este texto del capítulo 30, o sea, de Proverbios 30, es una poesía acróstica. ¿Sabe usted lo que es acróstico? Eso que hacen con el nombre de alguien y con cada letra hacen una frase. Pues esto es una poesía acróstica. Cada uno de los 22 versículos del verso 10 al 31 empiezan con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Con este artificio, con esta manera de hacer las cosas, pues se quería expresar la totalidad y la perfección de algo. En este caso, pues expresar la perfección de una mujer perfecta. En tiempos antiguos, como segundo punto para que tengamos en cuenta, para que podamos entender bien esto, se creía que el poema era una alegoría a la sabiduría. La sabiduría que ha sido presentada como una dama, pues en Proverbios 1:20 y en el capítulo 8 de Proverbios, el verso 9, pues vuelve a ser presentada así, poniendo de relieve todas las cualidades que adornan a esa mujer llamada sabiduría, de las que hace partícipes a quienes se han desposado con ella. Otra cosa que debemos saber del texto es que va dirigido a Lemuel. Lemuel es el destinatario de la profecía. El nombre Lemuel significa dedicado o que pertenece a Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. No se sabe nada acerca de este rey Lemuel, excepto que fue un rey
que recibió enseñanzas sabias de su madre, porque el texto mismo lo dice. Lemuel no fue un rey israelita. Algunos eruditos creen que tanto Lemuel como Agur eran del reino de Masa, en Arabia del Norte. Otra cosa que debemos tener en cuenta en la parte contextual de esta poesía, esta mujer es una excelente esposa y madre. Y según lo describe, es fabricante, importadora, administradora, corredora de bienes raíces, granjera, costurera, tapicera, comerciante. Tiene muchas cualidades o muchos oficios esta mujer. Esta mujer no es una mujer, pues por eso se dice quién la hallará. Sin embargo, su fortaleza y dignidad no provienen de sus sorprendentes logros o de lo que hace, pues según el texto, sino que son el resultado, como dice el texto, de que teme a Dios. Ya que en nuestra sociedad, y digo en nuestra sociedad actual, la apariencia física cuenta demasiado. Y todos estos valores que hemos enumerado de ella, pues se ven apocados por la hermosura. Porque los hombres de este tiempo o las gentes de este tiempo, pues califican a una mujer es por su belleza. Puede sorprendernos que esto nunca se mencione en esta descripción. De esta mujer no se dice que era hermosa, sino que su atractivo o su belleza proviene totalmente de su carácter. La mujer descrita en este capítulo tiene habilidades sobresalientes. La posición social de la familia de esta mujer es alta, o sea que no es una mujer pobre. Es más, tal vez no se refiere a una mujer, sino a la descripción de una mujer que sería la mujer ideal. Puede darse el caso de que el verso o el poema no sea para una mujer que exista, sino una mujer que haya sido idealizada. No la vea como un modelo que se debe imitar en cada detalle o en todo lo que hace, pues los días de su vida no le serían lo bastantemente largos o le alcanzaría para hacer todo lo que esta mujer hace. Teniendo todos estos comentarios que nos ayudan a comprender esta porción bíblica, pues ahora sí vale la pena preguntarnos, ¿quién es la mujer virtuosa? ¿Y por qué dice el texto que quién la hallará? ¿Por qué se hacen la pregunta, ¿quién la hallará? ¿Será que no existe? ¿O será que es muy difícil encontrarla? ¿O será que es alguien en especial? Cuando se dice quién la hallará es como si fuera algo casi imposible de hallar. Algo que debemos de tener en cuenta y se lo recalco es que es una profecía y no una declaración. Y como toda profecía, pues debe tener un cumplimiento. Lo que tenemos que hacer es descubrir el cumplimiento. Veamos qué es una profecía. Pues Proverbios 31, 1 lo dice, palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Si ve que es una profecía. Y como profecía debe apuntar a Jesús y su obra redentora, ya que Jesús es el espíritu de toda profecía. En razón de esta declaración y que Jesús es el espíritu de la profecía, pues aplicaremos esta mujer virtuosa a la iglesia o a la esposa de Cristo, entendiéndose como iglesia de Cristo la multitud de creyentes en el mundo entero, en todas las edades y tiempos, desde el día de Pentecostés. Pero iglesia o mujer que han sido lavados con la sangre del Cordero.
Eso tiene que tenerlo bien claro. Lavados en la sangre del Cordero por medio del nombre de Jesús en las aguas bautismales. Y que son portadores del Espíritu de Cristo y que se guardan en santidad hasta la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A esta iglesia que tiene ese nombre y ese propósito es lo que la Biblia llama la mujer virtuosa. Porque la profecía apunta hacia Cristo y a su iglesia. Veamos entonces que la iglesia del Señor es esa mujer virtuosa. Y lo primero que vamos a ver es que la profecía le es dada al rey Lemuel, como ya dijimos, que su nombre significa que pertenece o ha sido dedicado a Dios. ¿Quién más que la iglesia del Señor le pertenece o ha sido dedicada a Dios? Y como Lemuel, porque él era un rey, pues su iglesia o su mujer virtuosa dice que somos reyes y sacerdotes. La palabra virtud o virtuosa con la que se describe esta mujer, pues este término denota una excelencia moral, llena de acciones rectas y dignas. En los cristianos este término está asociado a la acción, es decir, la virtud es efecto de la fe en acción. Una mujer de virtud o una iglesia de virtud es la que constantemente está sirviendo a la fe o al Señor que profesa. Vive en acción porque tiene fe. Entonces decir mujer virtuosa es decir mujer o iglesia de fe en acción. Los cristianos somos el pueblo adquirido por Dios. Por eso, como Lemuel, pertenecemos a Dios. Con el objeto, le pertenecemos con el objeto de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y anunciamos las virtudes. Fíjese bien, anunciamos las virtudes, pero cuando ponemos la fe en acción, en nuestra manera de vivir como creyentes en Jesucristo. Ahí es donde anunciamos las virtudes por la fe que tenemos en Él. Otra cosa que dice el texto es que esta mujer virtuosa, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Eso es muy maravilloso. Vale más que cualquier piedra preciosa que haya en este planeta. Vale más que un diamante, que un rubí o que cualquier cosa de valor. La palabra estima significa de gran valor o de gran precio. Por eso es que esta mujer es la iglesia, porque es de gran valor o estima para Cristo, ya que se pagó un precio tan alto que supera al de las piedras preciosas. Esto es muy grande. Pedro nos da una declaración respecto a este tema y nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Preciosa es de gran valor. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El valor de esta iglesia o de esta mujer virtuosa que es la iglesia se pagó a precio de sangre. Esta declaración es maravillosa. Por eso es que Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, tiene que decirnos en Hechos 20:28, y dice, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En otras versiones dice, la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Dios tiene sangre, pero en Cristo Jesús. Ahora continuamos con el verso 11 del capítulo 31 respecto a esta mujer. Dice, el corazón de su marido
está en ella confiado. En ocasiones pensamos que en medio de tanta tibieza espiritual, la muerte de Cristo fue en vano, pues vemos el modo de vivir casi mundano de muchos que se dicen ser creyentes. Pero observando la declaración de este verso nos damos cuenta que Cristo confía más en nosotros que nosotros muchas veces en Él. Y esto lo demostró en la cruz del Calvario, como Isaías nos lo dice. Isaías 53, el verso 11, miremos lo que dice para que se alegre. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Excelente texto. Él vio de antemano que su esposa, la iglesia virtuosa, le creería y confiaría en él como esposo, que su amada le sería fiel hasta que él volviera. Y como dice el texto, quedará satisfecho al ver el fruto de la aflicción de su alma. Y continúa diciendo Isaías en el capítulo 62, el verso 5, pues como el joven se desposan con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y Oseas nos ayuda más en el capítulo 2, el verso 19, donde dice, y te desposaré conmigo para siempre, dice Dios. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y el apóstol Pablo pues cierra toda esta declaración en 2 Corintios 11:2, donde dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Maravilloso todo esto. Si ve que la mujer virtuosa es la iglesia de Cristo. Y es virtuosa porque Él ha puesto las virtudes de Él en su mujer o en su esposa. Sigue diciendo Proverbios 31 ya en el verso 12, para que sigamos estudiando este hermoso poema. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Este verso nos hace pensar que no todo el que se dice cristiano realmente es mujer o iglesia virtuosa de Cristo. Porque la característica de la virtuosa es darle bien y no mal a su marido, en este caso Cristo. Y dice, todos los días le da la mujer virtuosa bien a su marido. Y en Cristo esto equivale a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. En el Evangelio de Lucas se da una declaración maravillosa que dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Si ve que la mujer virtuosa le da bien a su esposo es todos los días. Y Juan lo corrobora en su primera carta, el capítulo 3, el verso 3, y dice, y todo aquel que es mujer virtuosa o iglesia de Cristo, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, equivale a decir, el que hace justicia es mujer virtuosa, así como el marido es justo. Darle mal al esposo es pisotear su sangre, con una vida falta de santidad, y que acarrea grande castigo, porque Hebreos 10:29 lo dice, cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues sepa y entienda que esta mujer virtuosa fue santificada para ser la esposa del Cordero. Fue santificada en la sangre del Cordero. O sea que no vivir todos nuestros días en santidad es pisotear la sangre. Y una esposa o una iglesia virtuosa le da bien a su marido y no mal. Sigue diciendo en Proverbios 31, el verso 13, de esta mujer virtuosa. Dice que esta mujer virtuosa busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. A esta mujer virtuosa, según el texto, no hay que rogarle para que haga la labor que le corresponde hacer, pues como lo dice el texto, trabaja con voluntad. Está dispuesta para el servicio. La frase buscar lana y lino en la parte espiritual tiene un profundo mensaje, pues la lana blanca es tipo de santidad y de perdón. Veamos un texto que nos lo dice. Está en Isaías el capítulo 1, el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si ve que la mujer virtuosa busca lana. Y el lino fino es tipo del accionar justo del creyente. Y dice Apocalipsis 19:7, referente a esta declaración, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta mujer virtuosa, como dice el texto, busca lana y lino, lo que equivale a decir que esta mujer o iglesia virtuosa busca constantemente la santidad y busca el perdón. Y tiene acciones justas, porque se le han concedido si ve que la mujer virtuosa es la iglesia de Cristo. Sigue diciendo el capítulo 31, el verso 14. Es como nave de mercader esta mujer, trae su pan de lejos. Esta mujer es comparada a las naves de los mercaderes que traían las provisiones o el alimento para el pueblo, y lo traían de lejos. Pues la iglesia virtuosa es esa nave de mercader, que trae el pan de la palabra para dar alimento a los creyentes. Una iglesia o mujer virtuosa pues está constantemente alimentando a sus hijos y a las demás personas y a las almas hambrientas. Y como lo dice el texto, trae el pan de lejos. Y lejos no es cualquier cosa, lo trae desde los mismos cielos. Pues usted dirá que el pan, ¿qué clase de pan es? Pues veámoslo en Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios que da la mujer virtuosa es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Predicar a Jesucristo es traer a la tierra el pan del cielo, para que sea saciado el pueblo y todo el que esté hambriento. Esta mujer virtuosa trae ese pan desde muy lejos del cielo mismo. Veamos otra cosa que hace la mujer virtuosa, y está en el verso 15. Dice que se levanta aún de noche y da comida a su familia. Pues esta mujer virtuosa madruga a velar y a orar en las vigilias de la noche, antes de que salga el sol. Y lo hace para dar alimento a su familia
que espera ansiosa ser alimentada con la palabra que sacie sus almas. Eso es una iglesia virtuosa, mujer virtuosa. El Salmo 16:7 pues nos ayuda con esta declaración. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña a mi conciencia. Isaías también nos ayuda. En el capítulo 26, el verso 9. Con mi alma, dice Isaías, te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mira bien las cosas de su casa, esta mujer virtuosa, para obligar a todos a cumplir con su deber para con Dios y para con los unos y con los otros al igual que ella. Y hermosa declaración de esta mujer. La mujer virtuosa es una mujer que madruga en las vigilias de la noche a orar. Yo creo que esto nos falta mucho. Y esta declaración es una recomendación para que la tengamos en cuenta. Porque muchos de nosotros, pues nos falta esta virtud de esa mujer virtuosa. Y sigue diciendo en el verso 16, respecto a esta mujer virtuosa, que esta mujer virtuosa considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esta trabaja. La mujer virtuosa, según el texto, conoce el valor de este reino. Sabe lo que realmente tiene y la importancia que tiene lo que es eterno. Jesús mismo enseñó la inteligencia de alguien que sabe valorar el reino de Dios, como la mujer virtuosa. En Mateo 13:44 Jesús nos da una declaración, donde nos dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta mujer no solo la valora, sino que la pone a producir la heredad que tiene, el tesoro que tiene, como dice Jesús. Se esfuerza y se entrega para recibir fruto de la heredad que tiene. Da su vida por esta heredad, esta mujer virtuosa. El Salmo 16, el verso 6, pues nos da una confirmación de esto. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosísima la heredad que le ha tocado a esa mujer virtuosa. Por eso es que una mujer virtuosa valora la heredad que le ha tocado. Todo lo de Cristo es mío, dice ella. ¿Ah? Por eso es que la valora. Otra virtud está en el verso 18, donde dice, ve que van bien sus negocios. Y su lámpara, la de la mujer virtuosa, no se apaga de noche. Los negocios de esta mujer virtuosa, pues son los negocios de su esposo. Ustedes no se acuerdan que Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pues esta mujer vive en los negocios de su esposo. Y como enseña la Biblia, la lámpara de ella es la palabra de Dios en medio de tanta oscuridad. Y como dice el texto, su lámpara no se apaga en medio de la noche, o sea, en medio de tanto pecado, sino que alumbra como antorcha en lugar oscuro la lámpara de la mujer virtuosa. Pues esta mujer virtuosa anda en los negocios de su padre y su lámpara no se apaga por mucha que sea la oscuridad del pecado. Porque la lámpara de esta mujer es la palabra profética más segura. Dice el verso 20 de esta mujer, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. O sea que esta mujer es dadivosa. Pobre y menesteroso no es solamente el que carece de cosas materiales.
sino aquel que no tiene nada de Jesucristo, o que puede tener algo, pero que no conoce bien a Jesucristo. Extiende o alarga su mano al pobre para que conozca del Señor Jesucristo. Es una iglesia llena de misericordia, que provee para las necesidades del que está en miseria. Deuteronomios 15:7, pues nos da una confirmación de esto. Cuando haya en medio de ti menesteroso, como en este caso, de los menesterosos espirituales, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, pues no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea que una mujer virtuosa extiende su mano, porque es misericordiosa, y da al que le falta doctrina o al que no tiene sabiduría. Primera de Samuel 2:8 nos habla de esto también. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Esta iglesia virtuosa busca a ese pobre y menesteroso, porque ella entiende que ella estuvo también en esa condición de pobreza y de miseria, condición que conocía o que vivió cuando no conocía a Cristo, pero que ahora está sentada en un sitial de honor, está atenta a dar y a recibir, y lo hace generosa y alegremente, porque vio de dónde la sacó el Señor. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Esto tiene un sentido profundo. Esta mujer virtuosa vive confiada de su salvación, porque está vestida de ropas dobles. Las ropas dobles en la Biblia tienen un sentido espiritual muy grande. La versión inglesa en este texto dice está vestida de escarlata o de púrpura. Esto es todavía más grande. La versión inglesa lo dice en relación a las tintas usadas en las mejores telas. Eso es un asunto de gustos. El color de los trajes de invierno era así. Traduciendo esto al lenguaje espiritual, podemos decir lo que dice Pablo en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Estáis revestidos? Estas son las verdaderas ropas dobles que nos proporciona el bautismo en Cristo. O vestidos de escarlata, que es el color que representa el sacrificio de Cristo. O vestidos de púrpura y escarlata era el color del vestido de los reyes. Doblemente vestidos o de ropas dobles. Por eso es que esta mujer vive y es llamada mujer virtuosa. Era un escudo, la ropa doble, alrededor de nuestro cuerpo contra todo ataque del enemigo. En relación a esto, pues dice que contra el frío. El frío en la parte espiritual es la dureza o la incredulidad. Isaías 63:1 pues nos da luz sobre esto respecto a los vestidos rojos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y la respuesta está ahí, de parte de Dios. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Si ve que el vestido rojo era el vestido del sacrificio. Proverbios 31:22 pues continúa diciendo esta mujer, dice, de lino fino y púrpura es su vestido. Pues el lino fino era el vestido de los reyes, de los sacerdotes y de los cantores. Y David iba vestido de lino fino, como la mujer virtuosa. Y también todos los levitas vestidos de lino fino, que llevaban el arca y asimismo los cantores. Pero en el lenguaje espiritual, el lino fino representa las acciones de los justos. Y la púrpura, el color del que es rey y sacerdote de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y da la explicación de qué es el lino fino. Porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. A esta mujer virtuosa se le ha concedido vestirse de tal manera para su marido, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha preparado obras para que andemos en ellas. Obras para que andemos en ellas, que son las obras de la gracia. Efesios 2:10 nos lo dice, porque somos hechura suya. Y dice, ¿para qué? Creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son todos esos ministerios que Dios nos ha dado, como es el ministerio de la reconciliación, el enseñar la palabra, el pastorear, el liderar, el ser profetas, el ser evangelistas, llevar palabras de consolación al que está perdido, buscar a los pobres y a los menesterosos. Pues bueno, esta mujer virtuosa es maravillosa, por eso es que la mujer virtuosa es la iglesia de Cristo. En el verso 23 se da otra declaración. Dice que su marido es conocido en las puertas. O sea, en la puerta de Jerusalén era el lugar donde toda la gente se reunía a comentar lo que había sucedido. Era allí donde funcionaba el tribunal, en donde se hacían los negocios importantes y en donde se escuchaban las últimas noticias. Era el lugar de la reunión de los ancianos y de todos los hombres en general. Si una mujer era casada, todos los hombres de las puertas de la ciudad sabían quién era su marido o su señor. Por esa razón, esa mujer era respetada. Esta mujer o iglesia virtuosa es conocida por el marido que tiene, porque con su comportamiento demuestra de quién es esposa. Esta mujer virtuosa muestra las virtudes de su esposo. Esta mujer virtuosa es fiel a su marido y es una mujer sincera, alejada de todo lo que a su marido le desagrada. Sabe quién es su marido y lo que ella representa para él. Pero Pablo dice o advierte, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando la mujer deja de ser virtuosa es porque sus sentidos han sido extraviados. Pero una mujer virtuosa que sabe quién es su marido, pues se guarda como una virgen pura para su esposo. No le es infiel con nadie. Y cuando digo con nadie me refiero con ningún otro Dios ni con nada del mundo. Dice el verso 25 de esta mujer, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Pues esta mujer virtuosa se viste con poder, porque fuerza y honor son su vestidura. Pablo dice en Efesios 6:10 de esta mujer, como una recomendación, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tal razón la mujer virtuosa se ríe de lo que el enemigo trame contra ella, ya que sabe que está protegida por su marido, y el vestido de honor y fuerza que le ha sido dado en gran manera, dice Isaías 61:10, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Hermosa declaración. Por eso es que la mujer virtuosa nunca se perderá su virtud, aún en medio de las pruebas, ya que se goza en medio de la tribulación, ya que sabe que todos sus tiempos están en la mano de Dios. El diablo es una cosa creada. Por tal razón, no nos puede separar de Dios mientras tengamos la armadura puesta que debe tener la mujer virtuosa. Sigue diciendo la palabra de Dios de la mujer virtuosa, dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. O sea que esta mujer virtuosa es discreta y leal. Toda palabra que dice esta mujer demuestra que ella se rige por las leyes de la sabiduría de Dios.
ella no solo toma medidas prudentes para ella misma, sino que da consejos, consejos prudentes a los demás. En su boca está la ley del amor y de la bondad. Ley de bondad que está escrita en su corazón, pero que se demuestra por lo que habla con su lengua. Su corazón está lleno del lenguaje del reino de Dios, aun cuando sus manos estén sumamente ocupadas en este mundo. O sea que el trabajo o los afanes de esta vida, pues no la sacan de esa manera de bondad y de misericordia para vivir. Sigue diciendo el verso 27 sobre esta mujer: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Pues la mujer virtuosa sabe que debe estar vigilante de sí misma y que para proveer comida hay que trabajar. En razón de eso vive pendiente de vivir con testimonio para con los demás y para con Dios. Y se esfuerza como mujer virtuosa en aprender y en adquirir sabiduría en la doctrina para poder disfrutar de la bendición de Dios al ver que las almas llegan a la salvación, en la cual ella trabajó arduamente con la ayuda de Dios, siendo instrumento para honra. O sea que esta mujer trabaja. Y Pablo se lo dice a Timoteo como iglesia de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, o sea, trabaja en ello, pues haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Y le recuerda: el labrador, como la mujer virtuosa, para participar de los frutos debe trabajar primero. Esta mujer virtuosa no es perezosa. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. La palabra bienaventurada, ¿qué significa? Feliz, bendecida, próspera, exitosa, derecha, correcta, satisfecha. Aunque muchos traducen esta palabra como dichosa o feliz, significaba originalmente ser correcto. La palabra bienaventurado en sus orígenes significaba ser correcto o correcta. Y está demostrada esta traducción en los versos que le siguen. Pues veamos el verso 29. Muchas mujeres hicieron el bien, o sea, actuaron correctamente, mas tú sobrepasas a todas. O sea, esta actúa más correcta que las demás, porque sobrepasa a todas las que actuaron bien. Es correcta porque hizo más de lo que se le exigía o debía hacer. Aunque hay muchas mujeres que hacen el bien, la iglesia virtuosa es aquella que da a luz hijos, hijos para la vida eterna. Porque hay otras mujeres que, aunque hacen lo bueno, predican a otro Jesús, que no es el Jesús bíblico. Predican al Jesús bombero, al que apaga incendios. Predican al Jesús administrador de empresas, el que te prospera el negocio. Predican al Jesús curandero, el que te alivia solo la enfermedad pero que no te exige más. Pero no predican al Señor, que te hace nueva criatura para vivir en santidad, el cual nos dice que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Esta mujer virtuosa es la que Dios alaba, la que es aprobada por Dios, la mujer que vive en integridad para su Dios, que cumple, esta mujer virtuosa, con los requisitos que Dios exige y que su lenguaje es, o lo que dice esta mujer, que siempre está dispuesta es: ¿qué quieres que haga, Señor? Contrario a la mujer que no es virtuosa, que antes le exige a Dios y su lenguaje es: dame, bendíceme, prospérame. Pero esta mujer no atiende a los requerimientos del Señor. Por eso termina diciendo en el verso 30 de esta mujer: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aunque hay miles y miles de congregaciones o iglesias, Dios solo reconoce o alaba solo a una como su amada.
De nada sirve tener un buen local o un buen templo, de nada sirve tener el mejor coro o las mejores voces, de nada sirve tener los mejores predicadores o los más elocuentes o los mejores maestros si no hay temor de Dios en la congregación. Y lo peor de todo es no tener la alabanza o el reconocimiento de Dios como su iglesia. La mujer virtuosa teme al Señor. La belleza no es carta de recomendación para Dios. Que muy bonito el templo, que muy bonito todo, que la alabanza, que muy bonito el coro. Y esas cosas no las reconoce Dios. Ni es prueba de sabiduría y bondad. Pero la belleza externa ha engañado a más de un hombre que eligió a su esposa por su belleza. Pero el temor de Dios que reina en el corazón es la belleza del alma que quebranta y enamora a Dios y que dura para siempre. Mateo 7:21 nos dice en relación a esto, de las mujeres que no son virtuosas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que demuestra esta porción de la Escritura es que las sanidades, el echar fuera demonios o incluso el predicar a Cristo no es garantía de la salvación, si no hemos nacido de nuevo y el temor de Dios es quien rige nuestras vidas. La mujer virtuosa es la que ha crucificado sus pasiones y deseos, como dice Pablo. Pero los que son de Cristo, o sea, la mujer virtuosa, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero el fundamento de Dios está firme. O sea, que esto es inamovible. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, o sea, a los que son iglesia virtuosa. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que la mujer virtuosa es la que Dios verdaderamente alaba, la que vive en temor de Dios. Por eso dice el versículo 31 de Proverbios, darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. La palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El fruto que se recoja es lo que hayamos sembrado. La mujer virtuosa siembra para vida eterna, pero la imprudente, o sea, la que no es virtuosa, siembra para lo terrenal. Es por tal razón que vemos a muchas iglesias sembrando prosperidad, pero prosperidad terrenal, y eso será lo que van a recoger. Pero el Señor Jesús tiene a su amada, a su virtuosa, sembrando para vida eterna. La resurrección o la transformación es la alabanza de nuestro Dios para la mujer virtuosa. Por eso dice, alábenla en las puertas sus hechos. ¿En cuáles puertas? En las puertas eternas, que se abrirán cuando esta mujer virtuosa sea sacada de este mundo y atraviese las nubes para entrar a la presencia de Dios. La mujer virtuosa son todos los hombres y mujeres, los que han sido santificados por Él y para Él. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que nos escogió como mujer virtuosa. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno le dice la verdad. Los amo en el amor del Señor. Que el Señor Jesús los continúe bendiciendo y recuerden suscribirse a nuestro canal para que mensajes como este lleguen a su celular o a su computador cuando sean publicados. El Señor Jesús les bendiga.